Bueno, buenas noches a todos ustedes. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, Región Centro, de la Academia Mexiquense de Medicina y de la Federación Pediátrica del Centro, le damos la bienvenida a nuestra sesión del mes de septiembre. Y en esta ocasión vamos a tener la participación del coordinador de la Región Centro, el doctor Javier de Jesús Novales Castro. El doctor es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pediatra egresado del Centro Médico La Raza del IMSS. Tiene una maestría en investigación en servicios de salud por la FES UNAM. Es profesor titular C del FEX Iztacala. Tiene una antigüedad de 50 años en la UNAM. Es profesor del curso de pediatría de pregrado y posgrado durante 8 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue jefe de servicio interno de pediatría y de la clínica de adolescentes durante 5 años en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Actualmente el doctor se encuentra jubilado. Ha impartido más de 80 cursos, entre ellos 5 diplomados y varios cursos en perfeccionamiento docente en tecnologías de tecnologías de la investigación y de la enseñanza y el aprendizaje basado en problemas, así como de adolescentes. Ha publicado más de 25 artículos sobre diferentes padecimientos de la edad pediátrica y de adolescentes, además de educación, aprendizaje basado en problemas, tecnologías de la información y comunicación y educación interprofesional. Ha publicado 4 libros y es coautor de 7 libros más. Tiene más de 20 publicaciones de pediatría sobre educación médica y educación interprofesional. Fue presidente de la Asociación de Pediatría del IMSS. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría. También fue vocal del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría en 2 ocasiones. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente es coordinador de la región Centro y miembro de la Asociación Mexicana para la Salud del Adolescente. El doctor y académico doctor Javier de Jesús Novales Castro nos hará favor de presentar el tema desarrollo biopsicosocial del adolescente. Adelante, doctor Novales. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Víctor Manuel Gutiérrez, muy amable. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Se ve ahí bien, ¿verdad? Nada más falta hacerla en grande, doctor, por favor. ¿No está grande? Ya está. Dentro de la aplicación para que... A ver, bien. ¿Ya? Ya, doctor, ahora sí. Ok, gracias. No sé por qué se va un recuadro más aquí en mi compu, pero bueno, a ver si podemos hacerlo bien. Se ve muy bien, doctor. Ok, buenas noches a todos, gracias por su presencia. Vamos a platicar esta noche un rato sobre el desarrollo biopsicosocial del adolescente y como pues la academia es no solo para la eh, actualización de los pediatras y médicos que se dediquen a ver niños y adolescentes, sino también ve por los padres y por los mismos adolescentes. Me tomé este, hice una invitación también a algunos papás, adolescentes y personas que se interesen en el tema. Entonces es probable que en algunas de las diapositivas dé algunas explicaciones que no necesariamente, o que sí, quizá a todos los médicos les parezca que ya no son tan necesarias, pero para que se entienda un poco algunos conceptos que vamos a platicar. Van a ser pocas, creo yo. La mayoría creo que se entiende bien. Empezaremos comentando que los adolescentes, la adolescencia más bien es una etapa de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y sociales. Quizá la etapa más importante en estos cambios de la vida, porque aunque hay más cambios físicos quizá en los lactantes y neonatos que sufren un desarrollo muy importante,
la adolescencia se caracteriza porque se agregan todos estos cambios psicológicos y sociales para adaptación del adolescente a una nueva vida del adulto. Entonces, el desarrollo puberal es controlado y regulado por múltiples factores, tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino, en donde participan hormonas que intervienen en este llamado sistema hipotálamo, hipófiso gonadal, en donde participan estos tres elementos, el hipotálamo y la hipófisis, que es una glándula productora de muchas hormonas y que afectan a las gónadas, que son los órganos sexuales productores de el lóbulo en la mujer y los espermatozoides en el hombre. En la pubertad, además hay una aceleración muy importante del crecimiento que va por partes con aceleraciones y desaceleraciones, pero esto produce cambios corporales de los adolescentes y la maduración sexual, por supuesto, que les causan mucha inquietud. Y el desarrollo de las gónadas y los órganos reproductores son los responsables de las características sexuales secundarias que aparecen. Y es importante comentar, y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de la plática, que es antes el desarrollo en las mujeres que en los varones. De hecho, marca una diferencia importante en su comportamiento que vamos a ver más adelante. Los objetivos de la adolescente o de los adolescentes en los aspectos psicológicos y sociales son adquirir la independencia de los padres, tomar conciencia de su imagen corporal que va cambiando muy rápidamente y aceptarla, porque muchas veces, sobre todo al principio, no están muy de acuerdo con ella. Establecer relaciones con los amigos y posteriormente relaciones de pareja y sobre todo entender y aceptar su identidad sexual, vocacional, moral y del yo. La adolescencia entonces es el periodo más sano de la vida desde el punto de vista físico, biológico, pero es el más problemático y de más alto riesgo en los aspectos psicológicos y sociales por la adaptación que tiene que tener el adolescente en estos aspectos. Es esencial el papel del profesional, entonces, de la salud que se dedica a revisarlos, que los debemos acompañar y orientar para que el adolescente se convierta realmente en un adulto competente. Eh, por ahí, chin, es que estaba un anuncio ahí que no me deja, perdone, voy a volver a compartir pantalla. Híjole. No sé por qué no me está queriendo. Perdone. Híjole. Si así. ¿Se ve bien? S- Sí se ve, creo, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Víctor, ¿se ve bien la pantalla? Solo hace falta hacerla grande, doctor. Fíjate que ya está, A ver, ahí. Ya, doctor. Perfecto, gracias, perdón. Entonces, la Organización Mundial de la Salud delimita la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años. Y esta definición es la más aceptada en todo el mundo prácticamente, pero tiene algunas diferencias que ahorita vamos a ver. Esta etapa de la vida, como hemos mencionado, se producen cambios en la maduración de los tres aspectos que hemos comentado, que es la parte biológica, la parte psicológica y la parte social de un individuo, y tiene que tener este desarrollo para alcanzar la edad adulta y que va a culminar con la incorporación del adolescente en forma plena en la sociedad. Si recuerdan, en los años 90, vean ustedes, esta es la que llamábamos la pirámide poblacional, que efectivamente era una pirámide en donde la barra de abajo
era en donde había más personas, cada 5 años representan los escalones, pues están los niños de 0 a 4 años, luego de 5 a 10, de 11 a 15 y así sucesivamente. Y si ustedes ven, pues los niños más pequeños eran los más, los que eran en número mayor en porcentaje de la población general. Y prácticamente después de los 60 años tenemos menos del 1% en hombres y en mujeres de la población. Esta población, con el crecimiento que tenemos, se ha modificado importantemente y ahora vemos que en el 2022 y 2025 que estamos ahora más o menos es lo mismo. Vean ustedes cómo ya no los pequeñitos son los más abundantes, sino que exactamente los que tienen edad de 10 a 14 y 20, 24 años y 10 a 14 y 20, 24 son los que están en mayor cantidad en este momento, y este es nuestro bono que debemos aprovechar con los adolescentes, que son los que nos van a ver a nosotros dentro de 5 o 10 años, y bueno, los que ya tenemos 70 años para arriba, ha crecido esa población en forma importantísima. Ya no es la pirámide que veíamos aquí a la izquierda, sino ahora es este fenómeno. Y para el año 2050 va a ser como el del centro. Ya mucho menos niños más pequeños, mucho más, ya incluso los adolescentes ya no van a ser los principales en número, sino los de 30, 34 y 44 años. Estas poblaciones son van a ser las más numerosas y va a ir cambiando pues la población a ser cada vez más grande, inclusive va a haber más personas de 80 y 90 años cada vez. Entonces, esta parte es muy importante entenderla porque ahorita tenemos en México solamente casi 23 millones de adolescentes, casi llegamos al 19% de población de 10 a 19 años. Entonces, es una población muy importante a la que estamos dirigiéndonos. Y bien, entonces la adolescencia incluye la pubertad. El inicio de la adolescencia realmente se define como el comienzo de la pubertad, y la pubertad es el desarrollo inicial de los caracteres sexuales secundarios, que es el que empieza a tener el niño. Esta se inicia antes, es importante, les decía yo comentarlo al principio, se inicia antes en las niñas que en los niños, e incluso hay variantes en el mismo género. Hay veces unos niños inician antes y otros después, igual que las mujeres. Y por otro lado, el término de adolescencia, que incluye, decíamos, a la pubertad, y está determinada principalmente por factores sociales, como la adquisición de la independencia económica y asumir las funciones reconocidas como propias del mundo del adulto. Es por esto que se está observando una prolongación en la finalización de esta etapa en edades mayores. La terminación de la adolescencia es más difícil de definirla, no como la pubertad, en cuanto vemos las características sexuales que aparecen en niños o en niñas, estamos viendo que inician una pubertad y no hay duda. Pero el fin de la adolescencia no es fácil de determinarlo, porque además, como es un concepto más social, depende mucho de la sociedad en la que se desarrollan los niños. Entonces, por todo este hecho, ahora se utiliza el término también de juventud, que es más de carácter sociológico y corresponde a las edades que la persona se va a incorporar plenamente a la sociedad, asumiendo derechos y responsabilidades de los adultos. La Organización Panamericana de la Salud propone entonces tres definiciones: el de joven, de gente joven y de adolescente. El de adolescente sigue siendo, como dijimos al principio, de 10 a 19 años, pero la persona entre 15 y 24 años se denomina gente joven, y el grupo se denomina joven, y el grupo de gente joven comprende todo el periodo, desde los 10 hasta los 24 años. Entonces, siempre deberíamos considerar la adolescencia, cuando hablamos de ella, las tres grandes vertientes de desarrollo que estamos viendo acá. La parte biológica, que es el desarrollo, el crecimiento, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, etcétera. La parte psicológica, que es el desarrollo que va a ir teniendo el chico mental y de maduración en esta área, y la parte social, cómo se inserta a la sociedad, que es la que les da miedo y tienen muchos problemas
a veces en esto. Entonces, de aquí que la edad de inicio de la adolescencia es relativamente fácil de determinar en cada individuo. Es el inicio de desarrollo de las características sexuales, decíamos, y entonces, eh, pero la edad de término es mucho más variable, no solo en los individuos de uno a otro, sino inclusive en las diferentes sociedades, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esto va a permitir o va a terminar realmente cuando se logre una relativa independencia económica. Ahorita voy a retomar esta parte. El criterio entonces para fijar un final de esta etapa no debe ser un criterio cronológico, sino el logro de todos estos procesos mencionados antes, incluyendo este de la independencia económica del chico. El inicio de la notoria más notorio son los cambios físicos que se producen, finalizando esta con mayor desarrollo psicosocial. O sea, primero son los cambios biológicos y después son los cambios del desarrollo psicológico y social. Los eventos del desarrollo corporal, cerebral, sexual, emocional y social corresponden de alguna manera a una secuencia lógica de avance. El adolescente madura más rápidamente en la forma biológica. Una chica puede ser ya madura y estar casi lista para un embarazo a los 15 años, pero lógicamente no está psicológicamente ni socialmente preparada para eso, como un ejemplo nada más. Entonces se considera que debido al importante crecimiento en el área psicológica y social que se produce en estos años, tiene mucho más sentido considerar los años de la adolescencia como una serie de etapas que vamos a definir ahorita más adelante y no como una etapa única y uniforme. Estas etapas tienen características particulares cada una. A continuación vamos a ver algunas características de la adolescencia según la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud sobre la adolescencia. Entonces, esta las divide en adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. Acuérdense que es la transición entre infancia y edad adulta. Esta temprana es de los 10 a los 13 años, en forma general, la media de 14 a 16 años y la tardía de 17 a 19, pero tienen muchas variantes, como repito de lo que he comentado antes. Es una época muy importante en la vida debido a las experiencias, a los conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella y que tienen implicaciones importantes en las oportunidades del individuo en la edad adulta. La adolescencia va a incidir importantemente el desarrollo del chico en esta etapa para ser un individuo productivo en la etapa adulta. ¿Cuáles son algunos aspectos específicos de la adolescencia? Tenemos que tomar en cuenta cuando describimos un adolescente considerar factores específicos que marcan diferencias importantes, en algunas de las cuales vamos a mencionar brevemente a continuación. Entonces tenemos que, por supuesto, tener en cuenta el sexo y el género, ahorita vamos a definirlos, la ubicación geográfica, no es lo mismo un adolescente en el campo que un adolescente de la ciudad, el nivel socioeconómico, tampoco es igual un adolescente que tiene y se desarrolla en un nivel socioeconómico muy bajo que los de nivel socioeconómico alto. Por supuesto, diferencias étnico-culturales. Hay culturas que en una ceremonia hacen que ya de adolescente o de chico pase a adulto. Ni siquiera tienen como el periodo de adolescencia corto que tienen algunas otras culturas. Y por supuesto, los antecedentes biográficos, qué problemas o no ha tenido el adolescente anteriormente. Entonces, empezamos mencionando que el género se refiere a la dimensión sociocultural y el sexo a la dimensión biológica. De hecho, en todas las solicitudes que se hacen para trabajos, etcétera, ya muchas lo dicen, pero debe decir género, no sexo, ¿no? Sexo es más bien la dimensión biológica del chico o del ser humano en general, ¿sí? Uf. Y en esta etapa, los ritmos de crecimiento, decíamos, son distintos. El desarrollo no se produce igual en las mismas edades. En algunos niños se produce de una manera y en otros de otra, y lo mismo sucede en las mujeres. Hay diferencias de género muy importantes. En las normas de crianza, inclusive, son diferentes en muchas sociedades, ¿sí? Las conductas que se presentan tienen mayor prevalencia en adolescentes varones, por ejemplo, algunas de estas conductas. Por ejemplo, el uso del tabaco, del alcohol y la violencia, sobre todo, aunque actualmente cada vez hay menos de estas diferencias.
ya se están viendo sitios en donde las mujeres fuman más que los hombres e incluso que a veces toman más que los hombres. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero, por ejemplo, hay cosas como la deserción escolar por embarazo, que pues, son problemas directamente de mujeres, pero que deben afectar a los hombres también. Sin embargo, la mujer definitivamente es la más afectada. Y, por ejemplo, la mortalidad por accidentes y conductas violentas tiene mucho más predominancia en los hombres que en las mujeres, que también se está tendiendo a elevar. ¿Qué hay de los cambios biológicos entonces? Los cambios biológicos en la mujer los vemos en la presencia del crecimiento mamario y en la presencia del crecimiento del vello púbico. Y por esto que es muy obvio y que lo podemos ver clínicamente cuando revisamos a los y las adolescentes, el doctor Tanner en 1962 hace una clasificación por etapas, en donde la etapa uno tanto de hombres como mujeres, es la etapa preadolescencia, prepuberal, antes de que se desarrolle nada, cuando todavía son niños. Y a partir de la etapa 2 que es el inicio de la pubertad, es cuando se ve el botón mamario y la presencia de un vello muy finito en las mujeres, en el hombre el crecimiento del escroto y del pene, pene, perdón, y la presencia también de un vello muy fino. Entonces, en el hombre es el crecimiento de escroto, que es la bolsa escrotal, donde están los testículos, y el pene, y en las mujeres, y el vello. Y en las mujeres el crecimiento de la mama y el vello púbico. Y entonces, conforme va crecimiento, en las mujeres crece ya un poco más, no solo el pezón, que es el botón mamario, sino ya la mama se le ve una curvatura, el crecimiento del vello es mayor, luego se ve ya la mama más grande y el vello ya más rizado y fuerte y grande, y luego ya finalmente la etapa 5 de Tanner es cuando está ya con el crecimiento de adulto, las mamas y el crecimiento del vello con su forma de la mujer. Y en el hombre el crecimiento de los testículos y el pene en las etapas 2 luego 3 4 y 5 y el vello también que va aumentando progresivamente. Aquí les voy a marcar una primera diferencia importante. Las mujeres, hay muy poquitas, igual que hombres, que empiezan tempranamente, pero son menos del 2%. Cuando empiezan a los 8 años las mujeres o 9 los hombres, hay que valorarlas bien, a ver si no es una pubertad precoz. Pero la mayoría, la gran mayoría, el 30%, más del 30%, a partir de los 9 años en la mujer, pero en el hombre hasta los 10 años. Y hasta los 11 y 12 es cuando está más del 60-70% de las etapas ya de la pubertad. Y en las mujeres desde los 10 a 10 y medio, 11 años, ya está más del 68%, casi el 70%. Entonces las mujeres empiezan este desarrollo antes que los hombres. Y hay muchas más diferencias. La ganancia de peso, que es lo primerito que aparece rápidamente en las mujeres y que puede aparecer desde los 8 años, antes inclusive que empiece la aparición del vello y del crecimiento mamario, pero vean muy tempranamente antes que el hombre. Las puntitos azules son las mujeres y las líneas oscura negra son los hombres. Entonces las mujeres empiezan la ganancia de grasa, la ganancia de masa muscular, la altura y el peso antes que los hombres, incluyendo algunas hormonas que están mencionadas aquí como la testosterona. Sin embargo, el hombre, aunque empieza más tardíamente, en casi todos va a ir aumentando. Solo la grasa corporal, la mujer sigue siendo mayor todo el tiempo, porque es la que le va a dar su forma especial en las caderas, en las mamas, y que le va a dar la forma de mujer. Pero la ganancia de masa muscular, el hombre la rebasa rápidamente después de unos 3 o 4 años y ya queda mucho más masa muscular en el hombre y menos en la mujer. Igualmente la altura la rebasa posteriormente el hombre y el peso igualmente. Entonces, como vemos, la mujer empieza antes, pero el hombre la rebasa posteriormente en la ganancia de peso, de altura y de masa muscular. No debemos olvidar la evaluación de los testículos en el hombre y los hombres son más reacios para revisarse. Entonces, muchas veces, si no permiten que uno los revise, les tiene que uno dar este aparato que se llama orquidómetro de Prader, en donde están los números del tamaño más o menos del testículo. Los números del 1 al 4 más o menos son la etapa inicial de la adolescencia temprana, del 5 al 10
son de la etapa media y en la adolescencia tardía son del 15 al 25. Entonces debemos de decirle al niño, pues a ver, si no quieres que yo te explore, pues en qué número más o menos están el tamaño de tus testículos y ya con eso podemos salvar esto cuando el niño no quiere que lo revisemos. Veamos nuevamente las diferencias que decíamos en el desarrollo. Vean ustedes cómo la mujer empieza primero con el vello público, pero primero, antes que todo, con el desarrollo de la estatura, desde los 9 años, 9 y medio, y hasta los 14 años. Y las demás cosas, el vello púbico, el crecimiento mamario, etcétera, entre los 8 y 13 años, vean ustedes. Pero el hombre hasta los 9, 9, 5. Y vean ustedes el hombre hasta los 10, entre los 10 y 16, pero aproximadamente a los 11, 12 años, es cuando empieza el crecimiento rápido, cuando la mujer ya lo dejó atrás. Por eso es que las mujeres de esta edad, entre los 10 y 12 años, se ven mucho más grandes que los hombres. Y entonces aparece el club de Toby y el club de Lulu, ¿verdad? Porque los hombres ya no pelan a las mujeres, ellas más bien los desprecian porque están chaparritos, ya les empiezan a gustar los hombres más grandecitos y entonces pues hacen las clubs de las mujeres y se van aparte y los hombres igual. Solo hasta después de que los hombres crecen, las alcanzan y las rebasan, ya empiezan nuevamente a comportarse normalmente ya a ser amigos nuevamente hombres y mujeres en esta otra etapa de la vida. Pero vean ustedes, este, todas las partes de los hombres, el crecimiento, el pene, los testículos, el crecimiento en estatura, son mucho después que las mujeres, aunque después los rebasan. Hablemos de las cosas que decíamos que tenemos que atender en los adolescentes. En cuanto a la ubicación geográfica es importante. No es lo mismo los adolescentes en el medio urbano que en el medio rural. Estos son ya aspectos sociales de los mismos. Los adolescentes y las adolescentes de las grandes ciudades tienen más alternativas para optar por hábitos, conductas o sistemas de vida diferentes, porque tienen al alcance muchos elementos y que no tienen los adolescentes que están en medios rurales. Los de sectores rurales tienen posibilidades restringidas, por ello las conductas son más predecibles y probablemente con menor influencia foránea ya que se desarrollan más apegados a las costumbres de su comunidad. En cambio, los adolescentes urbanos se tienden a separar más rápidamente de los padres y a irse con sus amigos y ser influidos por los amigos en forma muy importante. Y existe, por otra parte, a nivel rural, menos posibilidades reales de acceso a desarrollo educativo, a las redes de apoyo de salud y así como muchas otras áreas. Entonces, estas diferencias son importantes de tomar en cuenta cuando vemos a los adolescentes. La violencia entre los adolescentes, o más bien contra los adolescentes. Esta violencia la vemos reflejada en muchos aspectos, pero vemos aquí en esta publicación, vean ustedes que, por ejemplo, ¿y ahora qué pasa? El hombre es un poco más violentado que la mujer. ¿Sí? En general. Esto es más bien en los métodos de disciplina familiar, ¿sí? Porque la violencia contra la mujer es mucho más importante en otras áreas fuera de la familia, que ahorita vamos a ver adelante. Pero vean ustedes también, es más violentado de los 5 a los 14 años que del 1 a los 4 años. Hay más violencia en los urbanos, fíjense, que en los rurales, contra lo que mucha gente piensa, que son más violentos en las áreas rurales. Y vean ustedes lo increíble, en medio socioeconómico bajo, medio y alto, hay más violencia en el medio alto, lo que debería de ser totalmente al revés, ¿no? Y vemos otras diapositiva, otra publicación, en donde vean cómo va aumentando la violencia en general contra los adolescentes. Son víctimas de violencia. Desde 2010 a 2024 es importantísima la diferencia. Esto tiene también mucho que ver con que, porque es en número, ¿no? Aquí, por ejemplo, en 2010 hay 6.800, por acá ya hay 10.000, acá en este pico son 24.000 y así sucesivamente. Y tiene que ver mucho con que ha aumentado la población también, porque es número, no son porcentajes, ¿no? Pero es importante. Pero vean ustedes en la República, en el DF somos los más violentos de todos, los más violentos, ¿sí? El 21.9% de la población de adolescentes es violentada.
Después sigue Guanajuato y Jalisco. Y ya otras son Veracruz y Chihuahua, entre otras más. Por otro lado, aquí es donde vemos, les decía yo, que la mujer es mucho más violentada en general, ya no en la familia, sino fuera de la no familiar, y mucho más que los hombres. El 23% son hombres violentados y el 76% son mujeres. Y vean ustedes por edades, hay poca violencia en los pequeños, pero vean ustedes de los 12 a 17 años, 26.398. Y si esto lo vemos en mujeres y hombres, pues vemos que en las mujeres es muchísimo más la violencia. Entonces, tenemos que atender esto porque no es posible que estemos violentando tanto a los adolescentes y menos a las mujeres. Estas las puse por si no lograba yo o el internet fallaba y no se podía uno conectar cuando viera la diapositiva. Bien, las diferencias étnicas y culturales. Mire, cada cultura tiene sus costumbres y herencias y determinan esto de alguna forma cómo se protagoniza esta etapa con diferencias que deben ser respetadas. Es conocido el hecho que algunas culturas primitivas solo bastaba una ceremonia para pasar de niño a adulto, como vamos a ver en una fotografía siguiente. Pero aquí mismo en México y en muchas partes del mundo, no es lo mismo en la ciudad que en el campo. En el campo muchos niños de 15 años, 16 años, ya están ayudando en las cosecha, en lo que hacen los papás en trabajo de la casa y prácticamente no pasan una adolescencia larga, es una adolescencia cortita en donde ya pueden ser hasta padres de familia y las chicas no se diga, después de los 14 15 años ya están haciendo la comida con las mamás, la casa, etcétera, y muchas de ellas se casan tempranamente. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando revisa un adolescente. Y en algunos países desarrollados los adolescentes ya no viven en su casa. En Estados Unidos los papás están esperando que tengan 18 años para correrlos, ¿eh? Ahí no hay mucha familia como acá que somos apapachadores. En nuestros países, al contrario, en general, se van del hogar solo en el momento de formar una nueva familia. Pero pues tenemos adolescentes grandecitos, ahorita vamos a comentar. Vean ustedes en este ritual de circuncisión, en donde va a pasar este adolescente, que es Sadik Musa, a través de la circuncisión que se hace sin anestesia ni nada, y tiene que aguantarse, soportar esto, que no tenga debilidades, a través de lo que lo va a convertir en hombre bozuco, que es la tribu, y que se convertirá por un arte del cuchillo. Entonces, hay muchísimas ejemplos de estos en donde las culturas tienen que ver mucho para el adolescente, que es por eso decimos que es una cuestión social la adolescencia, porque cada cultura tiene diferentes etapas para sus adolescentes. El periodo es diferente, es muy corto en algunos lados, ¿no? Los antecedentes biográficos. Tenemos que siempre tomar en cuenta qué cosas ha padecido el adolescente, qué problemas ha tenido en casa, en la escuela, en cómo va en el comportamiento con sus compañeros, etcétera. Porque un individuo es adolescente como lo fue de niño y será adulto como fue de adolescente. Entonces es muy importante el bagaje biográfico porque da los matices a cada individuo. Un niño agredido siempre o bulleado en la escuela va a ser un niño que puede hacer lo mismo con los amigos y adolescentes que puede agredirlos también. Esto obliga a no perder de vista que si bien existen características en común para todos los adolescentes, el sello individual de su biografía de cada uno de ellos es importantísimo porque eso lo identifica como algo especial. ¿Cuáles son las características entonces de estos tres elementos? Desde un punto de vista académico, separamos las características, pues biológicas, todo lo de pubertad que acabamos de decir, psicológicas e intelectuales de ellos y sociales. Pero siempre hay que considerar que los tres aspectos se encuentran estrechamente relacionados entre sí, por lo que cuando se afecta un área específica, hay una repercusión directa en las demás áreas. Entonces, la pubertad que decíamos son cambios físicos y que tienen problemas, se refiere a los aspectos biológicos. Sin embargo, hay situaciones que pueden afectar al adolescente. Por ejemplo, el crecimiento con estas características produce torpeza y desgarbo. La adolescencia es la segunda etapa de vida en donde se vuelve a crecer como no ocurrió después de mucho tiempo. Recordemos que el niño crece rapidísimo en el primer año de vida, poquito más lento en el segundo, pero a partir del
los tercero y cuarto año y en adelante, solo crece, solo sube 2 kilos por año. Es una etapa totalmente estable en el crecimiento. Entonces el niño escolar tiene muy buen periodo para adaptarse al crecimiento que va teniendo, que es muy lento. Pero en la adolescencia se dispara, como vimos esas curvas de crecimiento que les enseñé hace un momento. Se dispara el crecimiento y entonces de que crecían 2 kilos por año, aumentaba el peso 2 kilos por año, algunos van a aumentar 6 hasta 8 y hasta 10 kilos en un año en algunas de las etapas. Así es que este crecimiento tan rápido hace que la coordinación gruesa que tenía la niñez ahora no logran controlar sus extremidades. Se les caen las cosas o chocan con objetos al pasar, tienden a encorvarse, la columna la curven también, buscan posiciones cómodas para su cuerpo que les pesa y que aún no controlan bien. Entonces es un crecimiento acelerado, pero desproporcionado. Además, primero crecen unas partes, la nariz, las extremidades y después el tronco. Entonces el adolescente que en la mesa quiere tomar el vaso y que alcanzaba por su distancia y ahora el brazo es más largo, pues en vez de agarrar el vaso lo tira. Entonces les damos unas regañadas tremendas, ¿no? Pero están creciendo, es parte del crecimiento eso y tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, el crecer aumenta los requerimientos nutricionales y por eso el apetito del adolescente se vuelve exagerado. Todas las mamás se quejan que en la etapa escolar los niños no comen bien, pero llega la adolescencia y al contrario, acaban con el refrigerador. Este organismo en desarrollo tiene necesidades de liberar energía y puede llevarla a una actividad excesiva. Esto alterna muchas veces con astenia, con falta de apetito. Entonces, el adolescente puede cursar con eso. De repente come muy bien y de repente no tiene hambre y no quiere comer nada. Son selectivos al comer, aunque comen mucho. Comen los que les gusta y no lo que deben. Entonces, y menos van a comer de acuerdo a sus requerimientos nutricionales que se recomiendan para su edad. Entonces, inexplicablemente hay días que están en continuo movimiento y otros en que amanecen cansados de no hacer nada. No hacen nada, no, pero de crecer, el crecer los cansa, hace que estén cansados, aunque dice la mamá, si no existe nada, como que tienes sueño, como que te vas a descansar, pues es que el crecer les causa cansancio. Entonces esto puede generar la presencia de diversos trastornos nutricionales como obesidad, anemia, bocio, carencias vitamínicas, porque no hacen las recomendaciones para su edad, ¿sí? Entonces tienen necesidad de liberar energía que se transforma en problemas, porque también esta energía hace que elijan actividades riesgosas. Y entonces son los adolescentes que van en el carro a 180 por hora y pues se estrellan, ¿no? O van en precipicios ahí haciendo equilibrio, o tienen todas las conductas que hemos visto últimamente, los retos estos que hacen, que muchos pueden ser graves consecuencias para su organismo, pero incluso causar la muerte en este grupo de edad con accidentes y con la violencia que hay. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y platicar mucho con ellos. Entonces, ¿qué hay de las características psicológicas e intelectuales? Vamos a analizarlas no desde algún enfoque especial psicológico como la psicología social o alguna cosa así, no, sino vamos más bien a describir lo que se percibe en ellos en esta etapa. Esto es lo que nos ayuda más en la práctica para comprender mejor lo que hacen. Entonces, el adolescente tiene una imagen de sí mismo que es inestable y habitualmente negativa. No están conformes como son y se pueden sentir poco valiosos y se ven al espejo constantemente, ¿sí? Pueden ser impulsivos, primero actúan y luego piensan, pero entonces esto hace que muchas veces lamentan lo que dijeron, especialmente porque hieren a las personas y por lo general son los padres, pero entonces hay que entenderlos y no hay que hablar con ellos o discutir con ellos en el momento que están enojados. Tenemos que tener paciencia. Hay que hablar con ellos cuando están tranquilos, porque si no se genera más discusión. Tienen un espíritu de oposición constante, se oponen a las propuestas de los padres sobre todo, porque lo que entienden en el contexto de búsqueda de su propia identidad hace que golpeen fuerte contra la imagen adulta, que es la que tienen más cerca y de la cual se tienen que separar. Entonces, están en oposición constante. Las características entonces tienen la habilidad emocional o cambios bruscos de humor, entonces de pronto lloran y están, que en esta casa nadie ya me entiende y
no les me hacen caso, etcétera. Y se sienten omnipotentes, creen que todo lo saben y que todo lo pueden, ¿sí? Y finalmente aparece el egocentrismo. El mundo gira en su entorno, ellos, de ellos y de sus necesidades. Sienten que todos deben estar preocupados por él o por ella, ¿sí? Hay un sentimiento a veces de soledad que se repite, se sienten únicos y especiales. No existe nadie capaz de comprender lo que él o ella le sucede. Siempre hay esto, no somos incomprendidos. Y aparece la necesidad de ayuda por amigos. Entonces aquí es donde viene el problema porque sus amigos son sus pares de su edad, amigos íntimos, que el adolescente menor, el adolescente al principio de los años de adolescente, casi siempre son de su mismo sexo. Hasta después decíamos en la edad, en la adolescencia media es cuando son del sexo ya complementario, pero entonces sienten que la única capacidad, persona capacitada para escucharlo es el amigo. Y entonces el problema es que el amigo está igual de inocente que ellos y no tiene ninguna experiencia, y luego los consejos que dan los amigos pueden ser nocivos para los adolescentes. Ya el adolescente mayor es más racionalmente más estable, van desapareciendo los cambios bruscos de humor, es más predecible, son más extrovertidos, cuentan más sus experiencias, entonces ya ahora ya no hay que estarlos interrogando a dónde fuiste, con quién fuiste, porque a ellos llegan y ya empiezan a contar solos. Ya la soledad, superan la soledad que sentían y el deseo de trascender, y entonces sienten que el deseo de vivir es para algo o para alguien, ya quieren realizar cosas positivas para la sociedad. En esta etapa ya quieren pertenecer a algunos grupos políticos, religiosos, tienen inquietudes ecológicas, filosóficas, se vuelven poetas y muchas cosas de estas, ¿no? Y entonces se agrupan, forman grupos que sean afines a ellos, con sus pares, y hacen cosas a veces bastante buenas. Pero aquí es donde se van a las manifestaciones y donde a veces los convencen otros amigos o otras personas malamente para hacer cosas que no son positivas. Posteriormente, al avanzar esta etapa, hay desorientación y angustia frente a estas grandes decisiones que tienen que tomar, porque ahora en esta etapa ya tienen que decidir su vocación, los estudios superiores, que la elección de pareja también, se preguntan cómo vamos a saber cuando estamos enamorados realmente o no, etcétera. Todo esto sucede en esta etapa. Ahora, desde el punto de vista intelectual, lo más importante que ocurre es el cambio del tipo de pensamiento. Aquí aparecen ya la capacidad de abstracción, de el manejo de conceptos más complejos, ya pueden resumir del análisis lógico y la crítica, la información ya entregada. Este cambio de pensamiento concreto al abstracto o hipotético deductivo del adulto ocurre a partir de los 11 años más o menos y va aumentando con la edad. Esto se debe de aprovechar en la escuela para que hagamos a los adolescentes más reflexivos sobre lo que están haciendo. En la práctica esto se manifiesta con que empiezan a considerar diferentes posibilidades y las analizan mucho mejor y pueden analizar varias a la vez. Están en condiciones de enjuiciar y criticar los actos y valores de los adultos. Por eso nos critican tanto en esta edad. Y frente a cada, pero defienden en forma vehemente sus posiciones. Entonces, cuando los adultos no tienen razón, eh, frente a cada demanda o postura de los adultos, pues se oponen constantemente y exigen razones y argumentos para aceptarlas. Entonces, en este cambio fundamental del individuo, que a veces él mismo muchas veces no percibe el cambio y él es el responsable del enfrentamiento crítico con el mundo que representan los adultos. Para él, por eso se enfrentan tanto a los adultos y a los padres. Todo lo que represente alto, seguridad, cosas que no les convienen, pues está representado por los adultos, generalmente por los papás e incluso por los maestros. Entonces, pero a esta sociedad de adultos es a la que tiene que estar preparándose para integrarse. Entonces, las características sociales, pues lo más importante que ocurre desde el punto de vista social es la intensidad que adquiere la relación con su grupo de pares. Es importantísima y a veces es más importante que la que tiene con la familia en esta etapa. Este grupo de pertenencia que usa un lenguaje, vestimenta y adornos diferentes a los adultos. Por eso es que nacen todos los punks y todos los
emos y todos estos, porque son maneras de comportarse con su grupo de pertenencia para identificarse y para que los vean y para que vean que están en contra de muchas cosas. Pero esto afirma su imagen para adquirir seguridad y destreza social. Entonces hay también una revisión crítica de los valores éticos y religiosos aprendidos en la familia o en la escuela. Entonces ahora sí critican mucho. Esta revisión es necesaria para poder incorporar esos valores como propios y no que se los impongan otros, que eso es lo que no quieren ellos, que les impongan los valores de otras personas. Ellos quieren incorporar los suyos, pero a través del aprendizaje con los demás. Entonces los adolescentes y las adolescentes poseen un gran sentido de justicia. A esta edad lo defienden todo, tanto lo individual como los hechos que afectan a la humanidad, ¿sí? Por eso es que se van a las manifestaciones, apoyan todos estos grupos y por lo cual hay que orientarlos mucho y tener cuidado con esto. Aceptan el castigo si consideran que fue merecido, pero si creen que ha sido injusto, se les provoca una rebeldía que no los detenemos hasta que no se corrige el error. Entonces, en un caso así, la imagen del adulto que ejerce autoridad y si se empecina en que tiene que aceptar lo que él dice, pues va perdiendo respeto y sobre todo credibilidad y no le van a hacer caso a los adolescentes. Entonces, el grupo familiar cae en el conflicto entre rechazo y dependencia, porque el adolescente quisiera ser más independiente, pero sabe que tiene una liga con la familia y especialmente en lo afectivo, y para él también es importante. Entonces, está en forma ambigua en este momento. Sí, por eso tienen todos estos cambios y hay que irlos entendiendo. Ahora, no debe caerse en el error de que se inicia de competir entre la familia y el grupo de amigos. Ya decíamos en la diapositiva anterior que los amigos son muy importantes para ellos, tanto como la familia y a veces más. Entonces, son fundamentales para su desarrollo. Entonces, no debemos de competir con eso porque podemos caer en el problema de que dejen a la familia por con tal de estar con los amigos y va a ser un problema muy importante con los papás. Conflicto que no debemos favorecer. La familia es fundamental para el apoyo afectivo incondicional durante toda la vida y los amigos para la adquisición de destreza social. Entonces, esto permite incorporar en forma adecuada al mundo externo, al adolescente, y la familia es un sistema protector que no otorga los conocimientos suficientes para hacer esto. Entonces, los dos son importantes los amigos y es importante la familia. Cobra también significativa importancia la discusión entre derechos y deberes, porque aquí van adquiriendo derechos, pero tienen deberes y esos hay que hacerlos ver. Al ir creciendo, entonces, si no perciben la adquisición de nuevos derechos, esto hace que al crecer muchas veces se viva con poco entusiasmo. Entonces, sí hay que insistirles en que tienen derechos, pero también marcarles los deberes que tienen ellos. Se quejan de que los adultos son ambivalentes y este es un hecho en todas las familias, en su trato y lo ilustran con las frases como estas. Eres suficiente para entender esto, pero todavía muy chico para hacer esto otro. Como cuando les dice uno, no, te piden permiso para llegar más tarde, no, no, estás muy chico para ir más tarde. Pero, oye, véate a comprar esto, no, pues estoy muy chico, no, pues para ir a comprar las cosas o hacer cosas o a cuidar a los hermanos, sí están ya suficientemente grandes. Entonces, esta ambigüedad hay que evitarla lo más posible. Entonces, vamos a ver las diferencias entre las edades. De los 10 a los 13 años, la ocupación por los cambios físicos les preocupa muchísimo, los cuales son vividos como una irrupción. Se ven al espejo por eso constantemente. Empiezan las fantasías sexuales y el autoerotismo. Entonces aquí hay a veces la masturbación, que no es grave ni es mala y es necesaria muchas veces. El pensamiento es abstracto y es concreto. Aumentan tanto las habilidades cognitivas como las fantasías. Y hay fluctuaciones en el ánimo y la autoestima, por eso son muy impulsivos muchas veces. Finalmente, la intensa amistad con los adolescentes de su mismo sexo, entre los 10 y los 13 años, es los del grupo de Toby, ¿no? O Lulú. Entonces, estos se separan mujeres de hombres y tienen menor interés por los papás. A los 14, a los 16 años cambian un poco. Aunque el cuerpo sigue creciendo y cambiando, tienen mayor desarrollo del pensamiento abstracto. La relación ya es más de pareja, más formal y de enamoramiento. Entonces aquí se quita ya el club de Toby y de Lulu y ya aparece la pareja y muchas parejas, por supuesto. Los compromisos son más afectivos, tienen interés en la experimentación sexual y esto
hay que tener mucho cuidado y orientarlos, porque aquí es donde ya, si quieren experimentar y no lo hacen adecuadamente y con orientación y prevención, se pueden embarazar las chicas y tienen embarazos no deseados. Tienen sentimientos de impotencia, se sienten invulnerables, pueden presentar las conductas de riesgo, las tres I's de los adolescentes. Son infértiles, no embarazan a nadie o no se embarazan. Son inmunes, no se enferman de enfermedades de contagio sexual y son invulnerables, pueden correr un coche a 180 y no les pasa nada. Entonces, esas tres I's del adolescente son muy importantes tomarlas en cuenta y explicárselas, porque no es eso la verdad, la realidad. Entonces, es un periodo de mayor acercamiento y participación con los pares de ambos sexos y para compartir sus valores, pero es el periodo de máximo conflicto con los papás. Aquí cuando son enojos, de todo se quejan, etcétera. Y ya en la adolescencia tardía, entre los 17 y 19 años, ya las características sexuales son más definidas. La mayoría ya biológicamente ha madurado. Hay un poco de consolidación del pensamiento abstracto, de la capacidad de intimar también y establecer relaciones con parejas más estables. Disminuye la importancia del grupo de pares. Hay un retorno emocional hacia sus padres. Aquí vuelven ya a la familia más fácilmente. Ya hasta llegan y platican qué hicieron, que ya no hay que estarle sacando a dónde fueron, etcétera. Hay aceptación de su propia imagen corporal, desarrollo de su propia escala de valores, ya tienen algunas metas de vida y pueden hacer proyectos más reales y van alcanzando su propia identidad, tanto personal como en lo social. Ya van madurando socialmente también. Aquí está muy bien, solo quiero hacer comentarios sobre estas dos líneas. Los objetivos del adolescente es lograr su independencia, lograr tener una buena imagen corporal, que siempre están preocupados por ella, tener amigos, las amistades y los grupos son importantísimos, lo decíamos para ellos, y tener una identidad adecuada. Y en esta adolescencia inicial y media, los elementos que tenemos que tener pendientes, muy importantes, son en que el interés por amistades y amigos del mismo sexo pueden llegar a tener, por supuesto, les interesa el deporte y la música, pero también el problema son las drogas y el alcohol. A esta edad es los que son más propensos a tener y precisamente se aprovecha la gente que los quiere inducir a esto para que les den alcohol y drogas y hay que hablarle de esto a los adolescentes para que no vayan a caer en esto. Y en la adolescencia media es la máxima integración con amigos y valores, pero son donde hay más peligro de conductas de riesgo. Aquí es donde corren a toda velocidad, donde están en los puentes colgantes ahí, colgados ellos también, porque si no les da miedo el peligro, etcétera. Entonces tenemos que hablar de estas conductas para que no las hagan. Y ahora todos ustedes seguramente, o muchos de ustedes han visto en la televisión, los niños que se hacen retos de no respirar, de hacer ciertas cosas que les provocan alteraciones graves en su organismo o incluso la muerte. Entonces, estas dos cosas, por eso quería comentarles aquí. ¿Cuáles son las tareas del adolescente? De manera general, se espera que alcancen aceptación de su estructura física y su rol masculino o femenino que les corresponde socialmente. El desarrollo de actitudes, conceptos intelectuales que les permitan la selección de una ocupación y el adiestramiento o capacitación para desempeñarla, y lo que va ligado a la adquisición de mayor seguridad e independencia económica. Una independencia emocional de adultos, padres u otros, y establecer relaciones con sujetos de su edad, de ambos sexos, lo que constituye la preparación para su relación de una pareja estable. Y por supuesto, la obtención de una conducta social, cívicamente responsable y la elaboración de una escala de valores acorde con el mundo actual y que sea transmisible a su descendencia. Estas tareas son importantísimas, pero también dependen mucho de que nosotros se las demos. Quiero casi terminar con esta frase de Granville Stanley Hall, que es el fundador del movimiento del estudio del niño, desde 1904, fíjense. Estos años de la adolescencia son la mejor década de la vida.
Ninguna edad, seguramente todas ustedes le recuerdan con cariño, ninguna edad responde también a los mejores y más sabios esfuerzos de los adultos. Y en ninguna tierra psíquica, o sea, la mente de los adolescentes, las semillas, tanto malas como buenas, alcanzan una raíz tan profunda, crecen de manera tan abundante o dan un fruto tan rápido o seguro. Creo que es una frase muy bonita de esta persona. Pero miren desde cuándo. Entonces, en la adolescencia se representa la transición que tiene que llevar al niño para convertirse en adulto, para así poder ejercer su libertad, vivir de la manera que él mismo elija, no que la manera que nosotros queremos. Y el trabajo de todos nosotros entonces es acompañarlos y ayudarlos a crecer como personas de bien, productivas, autodeterminadas y que sean factores de cambio para la sociedad. Estábamos tan preocupados del adolescente todos y a cada rato escuchamos frases como estas. No sé si ustedes han escuchado todo esto o algo parecido. Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso de las autoridades y no tiene el menor respeto de los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Otra frase que se para. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Otra frase. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar muy lejos. Y esta última, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será de capaz de mantener nuestra cultura. Pues les quiero decir que fíjense que la primera frase es de Sócrates, 470-399 años antes de Cristo. La segunda es de Hesiodo, 720 años antes de Cristo. La tercera es de un sacerdote en el año 2000 antes de Cristo. La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia, que actualmente es Bagdad, con más de 4000 años de existencia. Así que, señoras y señores, personal que atiende a adolescentes, relájense. La cosa siempre ha sido así con los adolescentes. Lo que tenemos que hacer es entenderlos nosotros. Muchas gracias, muy amables, y pues estoy a sus órdenes si tienen algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Novales. Hay varias felicitaciones. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Tamara Gamboa Salcedo de Querétaro. Sí, Ella dice, ¿considera relevante que los pediatras incluyan en sus actividades de educación médica continua temas relacionados con la adolescencia y por qué? pero por supuesto, desde hace muchos años hemos estado intentando que la adolescencia o los temas de adolescentes se pongan inclusive en la currícula de de los programas de medicina. Esto lo hemos propuesto en varias ocasiones, inclusive en la UNAM. No ha sido fácil, pero logramos, por ejemplo, que se hagan algunos diplomados ya de adolescencia e inclusive hicimos algunos cursos, talleres para padres de adolescentes en los que iban los adolescentes y los papás y que fueron pues muy funcionales. El problema es que pues hay que hacerlo poquito a poquito porque somos muy pocas personas que nos dedicamos a los adolescentes, pero es fundamental. Por supuesto que debemos tener cursos de adolescentes en todos los currículos, aunque sea fuera como materias optativas, para que los pediatras, muchos pediatras desgraciadamente no les gusta atender a adolescentes. Es una etapa difícil, el adolescente ya cuestiona lo que le van a hacer, no se deja, hay que explicarle, que yo siempre he pensado que hay que explicarle también a los niños pequeños y a los escolares, no solo a los adolescentes, pero la verdad lo aprendí más cuando empecé a ya a ver adolescentes. Entonces, creo que es una necesidad, no solo que es bueno, sino que es una necesidad que se vea los cursos de adolescentes en los planes y programas de estudio. La doctora María Guadalupe Bañuelos Talavera pregunta
¿Que en qué edad se debe hablar de la menstruación a las niñas? Desde como edad es difícil, pero bueno, nosotros, luego digo nosotros, la doctora Sumano, Enriqueta Sumano, que fue la iniciadora y presidente de la AMSA, la Asociación Mexicana para la Salud del Adolescente, tuve la oportunidad de trabajar con ella en La Raza muchos años. Hicimos un libro de orientación educativa para adolescentes para secundaria, en donde ya hablamos de esos temas. Y siempre en las escuelas, porque nos invitaron mucho a dar pláticas sobre el desarrollo del adolescente en general y iban temas de la menstruación, el desarrollo biológico, algunas cosas psicológicas, etcétera. Siempre dijimos que era tarde. Esto se debe desde la primaria, lo deberían de poner desde, yo pienso en sexto de primaria, sería un buen momento de iniciar cosas, de hablar de todo el desarrollo del adolescente y reforzarlo ya en los 3 años de secundaria. Debería haber desde ese. Y pues más o menos eso correspondería entre 10 y 11 años, pienso yo. Pero sí hay que hablarles tempranamente de eso para que estén preparados y sepan qué es y por qué, ¿no? Que, creo que el doctor Francisco Sí, eh, el doctor Freddy Roque Ruiz Hernández dice, ¿qué opinión tiene y qué soluciones recomienda para ofrecer a los padres que tienen adolescentes problemas? bueno, la mayoría de los padres hemos tenido problemas con nuestros adolescentes, pero hay de problemas a problemas. En problemas serios de adolescentes siempre hay que buscar ayuda. Yo les recomendaría buscar un médico que vea adolescentes. Ya hay algunos y se anuncian como médico de atención a adolescentes o nos anunciamos. Yo en todas mis tarjetas y en mis recetas están médico pediatra y atención a adolescentes. Entonces, sí hay que buscar le sugeriría yo, pediatra que atienda a adolescentes, porque se necesita cierta sensibilidad para atender a los muchachos. Es muy importante esto para la atención del adolescente y para la atención de los padres del adolescente. Generalmente cuando van a la consulta los papás quieren tomar la batuta y decir todo. Y aquí hay que, desde el principio decían los papás, el paciente es su niño o su niña o su chico, quiero hablar con ella y quiero que ella me conteste. Yo después le preguntaré a usted, pero poner las cosas en claro y darle la palabra. Desde ese momento que hacemos esto, el adolescente nos toma más confianza y permite un mejor interrogatorio. La doctora Guadalupe Carranza Valle de Atisco, Puebla, menciona que se necesita trabajar también con los padres desde la consulta de pediatría. Claro. El doctor Francisco Fernández Paredes, levantó la mano. Adelante, doctor. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, Buenas es noches. una plática bastante rica en información para el mundo pediátrico y para aquellos que nos dedicamos al cuidado de los adolescentes. Solamente quisiera comentar que efectivamente la Organización Mundial de la Salud y la OPS han aconsejado a los gobiernos que las acciones de prevención y de promoción de la salud se orienten a un grupo de más edad, entre los 10 y los 24 años. Pero esto no implica que metamos en el mismo saco a los jóvenes de 20 a 24 años que a los adolescentes de 10 a 14 años. Sus procesos de maduración, tanto física como psicológica y social, son distintos. Si es conveniente hacer acciones que se prolonguen hasta los 24 años para hacer la continuidad de las acciones preventivas. Y afortunadamente ya desde hace algunos años está la educación sexual integral que se ha estado intentando que se dé desde etapas tempranas del desarrollo en todo el mundo, en aquellos países en donde esta educación se imparte con los lineamientos de la OMS, se ha encontrado, por ejemplo, una disminución importante de los embarazos en adolescentes, disminución de las infecciones de transmisión sexual y disminución de la violencia sexual. De tal manera que esta educación integral de la sexualidad debe impartirse desde etapas tempranas del desarrollo.
Y cuando digo esto es desde preescolar, escolar y adolescencia. Si esperamos hasta la educación secundaria para hablar de temas de sexualidad, estamos llegando tarde. Entonces, sí es importante que se toquen temas de sexualidad dependiendo del desarrollo psicológico de los niños o de los pacientes que, que estamos tratando. Este es el comentario que quería hacer. Muchas gracias, doctor Fernández Paredes. Esta que dice el doctor Fernández es fundamental porque la educación sexual, que no es educación para la sexualidad, la educación sexual en los niños, hemos comentado en algunas pláticas que hemos dado que debe de empezar desde antes que nazca el niño, desde que los papás quieren que sea niño o niña, y si se viste de azulito o de rosita, y cuando nace el niño, hablarle como debe de ser natural las cosas. ¿Por qué decirle tu cosita en vez de tu vagina o tu pene o el pajarito? Si a la mano le decimos mano y a la nariz nariz, pues, pero hacerlo natural. Si al niño le hablamos desde pequeño en forma natural de la sexualidad como algo normal y natural del individuo, él tiene que aprender que es una cosa natural, no estar buscando. Si estamos escondiéndole a la niña cuando la bañamos y al niño por separado y no lo veas, pues el niño por su natural necesidad de ver cosas nuevas y de descubrir qué esconden, pues va y va a espiar a la niña cuando se está bañando y la niña al niño. Entonces, eso lo debemos de hacer ver natural a los niños desde pequeños y es parte de la educación sexual de nuestros hijos, ¿no? Debería ser parte de la educación sexual. Y el doctor José Martín Mosqueda Ventura, de Toluca, experto en adicciones, también adolescentes. Dice, me parece importante también el abordaje psicológico, tanto para los jóvenes como para los padres de ellos. Y a esto respecto, la doctora Tamara Gamboa Salcedo, este, nos dice, en muchas ocasiones se requiere un manejo multidisciplinario y es importante saber qué corrientes psicoterapéuticas son las más efectivas al trabajar con adolescentes. Muy bien, me parece muy bueno el comentario, claro. También la doctora Tamara había pedido la palabra para hacer algún comentario y también para hacernos una invitación. Adelante, Adelante, doctora doctora. Tamara. Te ha Tiene cerrado su su micrófono, micrófono doctora. apagado. Ya lo aprendí, perdónenme. Buenas noches a todos. Muchas gracias por ese espacio, doctor Víctor, doctor Javier. La verdad es que el tema de los adolescentes, pues es algo que comparto con usted, me fascina. Hice la especialidad de medicina del adolescente en Toronto y desde que regresé a México hace 3 años estoy en una campaña continua de difusión del conocimiento entre los pediatras, porque me parece que es una pandemia. Esta es la siguiente pandemia que viene, ¿no? El tema de salud en los jóvenes, sobre todo salud mental. Quiero hacer una invitación a todos los asistentes el próximo 9 de octubre. Les voy a poner en el chat, si les parece bien, la liga de una invitación a un webinar que vamos a hacer sobre hablar, bueno, del paciente adolescente que consume sustancias para adquirir herramientas muy prácticas de cómo abordar estos temas en el consultorio. Muchas veces no sabemos exactamente cómo abordar a estos pacientes o cómo tranquilizar a los papás que pueden llegar al consultorio porque encontraron sustancias en la mochila de sus hijos. Y la realidad es que es bien importante cómo lo atendemos desde el inicio, porque el que nuestra actitud sea abierta al diálogo y de acompañantes con los pacientes va a permitir que ellos se abran, nos platiquen específicamente qué es lo que están viviendo, por qué están consumiendo sustancias y de esta manera los podemos ayudar a tomar mejores decisiones. Está súper demostrado que una actitud paternalista, jerárquica, autoritaria para estos temas pues no funciona. Entonces necesitamos desarrollar habilidades nuevas para atenderlos mejor. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por su charla, doctor Novales. Muchas gracias, Tamara, muy amable. Sí, el doctor, gracias, doctora Tamara, muy amable. Saludos. El doctor José Luis Martínez Oropesa dice, también ver el aspecto de los adolescentes con discapacidad, incluyendo la intelectual,
Y bueno, nos hace una sugerencia que ya se ha hecho muchas veces, pero siempre lo tenemos presente, el reconocimiento a los maestros Enrique Dulanto y a la maestra Sumano. Y el doctor Alejandro Santana Ramírez dice, ¿en qué momento del desarrollo el adolescente determina su identidad sexual? Y como pediatras, ¿cómo debemos abordarlo con los padres cuando estos no aceptan lo que el adolescente determina como su identidad? Perdón, es que me perdí. ¿No, no me la repites? Sí, cómo no, doctor. El doctor Alejandro Santana Ramírez dice, ¿en qué momento del desarrollo el adolescente determina su identidad sexual? Y como pediatras, ¿cómo debemos abordarlo con los padres cuando estos no aceptan lo que el adolescente determinó como su identidad? Sí, esto es una pregunta importante, pero la identidad sexual se debe de tener desde los primeros años de vida, cuando los padres la educan al niño y la vamos ayudando mucho nosotros cuando eh, vamos orientando a los niños. Ahora es muy importante y estamos de acuerdo en que nada de que el niño no juega con muñecas y la niña no juega con cochecitos, pero el niño, si le damos la libertad de ir, y lo vemos como naturalidad, de ir desarrollándose y viendo a los niños, a las niñas con quién juega, yo conozco varios casos de chicos que a pesar de que los padres no les pegaban y se comportaban como niñas y se querían vestir como niñas a los 5 o 6 años. Los invitaban, uno que me acuerdo mucho, la mamá de unas niñas que lo invitaron a su casa pues le hablaron a la mamá asustadas, oiga, no, es que su niño quiere vestirse con los vestidos de mis niñas. Entonces el niño va, cuando ya trae su identidad desde pequeñito, va entendiendo que se quiere comportar como una mujercita. Entonces no es en la adolescencia cuando el adolescente encuentra esa identidad ya la trae y la va a reforzar durante la adolescencia. Y es parte del camino que va a tener, porque esto es importante cuando tenga relaciones con su grupo de amigos, con su grupo de amigas, y ya sean unas relaciones más estables. Y ahora, si los papás, siempre que haya esto y los papás están en desacuerdo, necesitan ayuda. Es importantísimo. Cuando los papás están de acuerdo, si el adolescente o el niño se está comportando como el sexo complementario, como yo le llamo, no es sexo contrario, es complementario, somos complementarios hombres y mujeres, pues si los papás lo aceptan, pues le permitirán desarrollarse como se quiera desarrollar y no habrá problema. Si los papás están en contra de esos, necesitan ayuda y la mayoría de las veces es trabajo con gente que maneja adolescentes, pero aquí la participación del psicólogo es fundamental para orientar a los padres y al niño o niña que esté orientándose hacia el otro género. ¿Sí? Ese es lo que yo podría decirles. No sé si Francisco tenga alguna otra comentario que quisiera hacer en este aspecto. Sí, Javier, yo creo que hay que definir muy bien lo que es identidad sexual e identidad de género. La identidad sexual, desde que nacemos o en el momento en que el niño o la niña se da cuenta de sus genitales, sabe que es diferente y que pertenece a uno de los sexos, hombre o mujer. Pero la identidad de género, aquella que conduce nuestro erotismo, nuestros afectos, nuestra conducta, esa se va adquiriendo a partir de los 4 o 5 años. Recuerden, el 5% de la población en México pertenece al grupo LGTB o al grupo transgénero. Y en las encuestas que se han hecho para este tipo de manifestaciones, ellos declaran que a partir de la infancia temprana empezaron a tener conductas que los identificaban con algunas de las variantes de género que conocemos. Entonces, yo creo que esta diferencia es fundamental y es importante el acompañamiento que dan los padres a estos adolescentes para que no sean discriminados,
para que haya una mejor respuesta de adaptación a su grupo de pares, al medio social. Aquí lo importante es que si se decide dar una terapia, es una terapia de apoyo, tanto a los padres como al adolescente, en donde pues se les permita reafirmar su género, conducirse con el género que ellos consideren que al que pertenecen, y de esa manera pues evitar la influencia nociva del entorno, que a veces hace más daño que alguna otra situación. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. La doctora Juanita Ortiz Armendáriz de Toluca, le pregunta a la doctora Tamara de cuándo empieza el cuarto diplomado del adolescente. Doctora Tamara, ¿se nos puede ampliar un poquito, de favor? Doctor, muchas gracias. La cuarta generación del diplomado empieza el 26 de enero del próximo año. Estamos trabajando ya en la publicación de las fechas y lo tenemos ya planeado para el 26 de enero. Muchas gracias, doctora Tamara. Pues hay muchas felicitaciones, doctor Novales, de todas las personas. Yo me uno a las felicitaciones. Le agradecemos mucho su participación en esta sesión como ponente y les recordamos que el próximo 28 de octubre tenemos nuestra siguiente sesión en el que la académica, la doctora Abigail Casas Muñoz, nos va a hacer el favor de presentarnos el tema experiencias adversas en la infancia y su efecto acumulativo en la salud mental de adolescentes mexicanos. A nombre de la Academia Mexiquense de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría Región Centro y de la Federación Pediátrica del Centro, pues le agradecemos al doctor Novales su presentación, le agradecemos a todos su presencia y bueno, aunque hoy fue nuestro ponente, le pido al doctor Novales como coordinador de la Región Centro que haga la clausura de esta sesión. Muchísimas gracias, Víctor. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su paciencia para esta plática. Ojalá nos sigan acompañando en las siguientes. Ya dijo el doctor Víctor quién va a presentarse. Es el último martes de cada mes a las 9 de la noche. Pues ojalá nos veamos por acá. Y pues nuevamente gracias a todos por su participación, y presencia aquí. Excelente noche. Hasta luego, que estén muy bien.